Ahora repasaremos conjuntos. En el primer ejercicio nos piden determinar si la relación dada es correcta y en caso de no serlo, corregirla. Sean los conjuntos A, 1, 2, 3 y B el conjunto que contiene los elementos 3, contiene al elemento conjunto 1 y contiene el elemento conjunto que tiene un elemento 1,2. La primera expresión nos dice, la primera relación, si es que el conjunto vacío pertenece a B. Por propiedad de conjuntos podemos decir que el conjunto vacío es subconjunto de todos los conjuntos. Entonces debemos corregirla. Luego, la siguiente relación nos dice que si el conjunto cuyo elemento es 1 es subconjunto de B. Podemos ver que B tiene un elemento que es conjunto cuyo elemento interior es 1. Por lo tanto, en este caso, el conjunto cuyo elemento interior es 1 no es un subconjunto de B, sino que es un elemento de B. Por lo tanto, pertenece a B. El elemento 1,2 pertenece a B. Podemos ver que el conjunto B tiene un elemento que es un conjunto y dentro de ese conjunto está el elemento 1,2. Por lo tanto, el elemento 1,2 como par solo no pertenece a B. Luego tenemos el conjunto cuyo elemento interior es un conjunto y cuyo elemento interior de ese conjunto es 1. Y nos preguntan si pertenece al power set de B. Recordemos que el power set es el conjunto de todos los subconjuntos que se pueden armar con los elementos de un conjunto, en este caso B. Podemos notar que existe el elemento conjunto cuyo valor interior es 1 en el conjunto B. Y al armar subconjuntos del conjunto B, podemos obtener, por ejemplo, el conjunto que contiene A3, el conjunto que contiene al conjunto 1, al conjunto con el elemento 1, el conjunto que contiene al conjunto que contiene el elemento 1,2, es decir, los conjuntos tomando un solo elemento, luego los conjuntos tomando dos elementos y luego los conjuntos tomando tres elementos. En este caso es correcto decirlo, ya que estaríamos tomando uno de los conjuntos, uno de los subconjuntos que se pueden armar con un elemento. Es decir, en este caso sí pertenece al power set de B. La siguiente relación nos dice los elementos 1 y 3 son subconjuntos de A. A tiene los elementos 1, 2 y 3, pero no son subconjuntos de A, sino que son elementos de A. Por lo tanto, pertenecen a A. Y por último nos dicen que la cardinalidad de B es menor que la cardinalidad de A. La cardinalidad, en este caso, de B es 3, ya que son 3 elementos los que contiene. Y la cardinalidad de A también es 3, porque son 3 elementos los que contiene. Por lo tanto, la cardinalidad de B es igual a la cardinalidad de A. En el siguiente ejercicio nos piden escribir por extensión los siguientes conjuntos. El conjunto A, donde X pertenece a alfabeto, tal que X es una vocal. Es decir, todos los elementos X que pertenecen al conjunto alfabeto que hacen que esta proposición sea cierta, es decir, que X sea una vocal. Por lo tanto, de todos los elementos del alfabeto, yo puedo tomar A, E, I, O y U. Estos hacen que X es vocal sea verdadero, por lo tanto son elementos que pertenecen a ese conjunto A definido. En el siguiente caso tengo que el conjunto B corresponde a todos los X que pertenecen a los números naturales, tal que X cuadrado menos 16 sea igual a 0. En este caso yo puedo tomar 4 o menos 4 y esa expresión va a ser correcta. Sin embargo, lo que me exige este conjunto es que X pertenezca a los naturales, cuyos valores son no negativos. Por lo tanto, B solamente está compuesto del elemento 4. El siguiente conjunto dice X que pertenece a los naturales, a los enteros, tal que X es igual a K sobre 2. Y además, K está restringido entre menos 2, incluyéndolo, y 5. Y K es un número natural también.
Entonces, en este caso, tenemos que probar valores de k que estén en ese rango y que permitan que x sea un número entero. En este caso podemos darnos cuenta que menos 1, 0, 1 y 2 cumplen con esta condición, ya que al evaluar menos 2, que es el valor de k, sobre 2 nos queda menos 1, y menos 1 si es un número entero. Luego evaluamos 1, 1 sobre 2 es un medio y eso no es un número entero, entonces un medio no es parte del conjunto. Luego evaluamos 0, 0 sobre 2 es 0, eso sí es un número entero. Luego 1, 1 también es 1, al dividirlo por 2 nos queda un medio, por lo tanto un medio no es parte del conjunto. Luego tenemos el valor 2, 2 sobre 2 es 1, 1 si es un entero, entonces 1 ingresa al conjunto C. Y por último, el último valor sería en este caso 4, ya que 3 tampoco ingresaría, tampoco permitiría obtener un valor entero en X. En cambio 4 sí permitiría obtener un valor entero en X, que sería 2. Y como el conjunto y como los valores de K no puede llegar a 5, 4 sería lo máximo que podríamos evaluar. Y por último tenemos el conjunto F, que corresponde a los pares X, Y, donde X es un conjunto, está en mayúscula, y Y es un elemento de los conjuntos que indican. Por ejemplo, X es parte del conjunto del power set de C. C es el conjunto anteriormente definido como menos 1, 0, 1 y 2. Y Z es el conjunto de los enteros. Entonces, Y pertenece a los enteros y X, el conjunto X, es parte del conjunto del power set de C. ¿Y cuál es la condición? Que la cardinalidad del conjunto X, que aparece en la primera parte de la expresión X, Y, sea mayor o igual a 3 y menor que 4. Y que la sumatoria de Y sobre el conjunto X es lo que nos va a dar el valor de Y. Por lo tanto, ¿cómo quedaría por comprensión? Perdón, aquí debería ser por extensión el conjunto F. Tenemos el conjunto C, que es menos 1, 0, 1 y 2. Y tenemos F como por comprensión, como lo habíamos escrito antes. Ahora, X es igual al power set de C, que se puede expresar de la siguiente forma. Es decir, todos los subconjuntos que se pueden armar con los elementos que pertenecen al conjunto C. En este caso podemos armar subconjuntos de un elemento, subconjuntos de dos elementos, subconjuntos de 3, hasta llegar al último subconjunto que se puede armar, que es menos 1, 0, 1 y 2. ¿Cuál es la restricción? Que los subconjuntos que vamos a tomar son los que tengan cardinalidad entre 3 incluyéndolo y menor a 4, es decir, los que tengan cardinalidad 3. Tomamos los conjuntos que tienen cardinalidad 3 en el conjunto X y luego la siguiente parte de la expresión, que es el Y, va a ser la sumatoria de todos los elementos que son de ese conjunto. Es decir, para el primer elemento vamos a tener el conjunto menos 1, 0, 1, acá en el conjunto F. El primer elemento va a ser el conjunto menos 1, 0 y 1. Y seguido de eso, la sumatoria de esos elementos, es decir, menos 1 más 0 más 1. Y nos da 0. El siguiente elemento va a ser menos 1, 0, 2 como conjunto, coma, la sumatoria de los elementos de ese conjunto. El tercer elemento va a ser menos 1, 1 y 2, coma, la sumatoria de esos elementos, es decir, 2. Y el último va a ser 0, 1, 2 y la sumatoria de esos elementos, que es 3. Estamos tomando solamente los conjuntos los subconjuntos del conjunto del power set que tienen una cardinalidad 3. Y en este ejercicio nos piden escribir por comprensión. Ahora nosotros tenemos el conjunto expresado, tenemos los elementos y ahora tenemos que nosotros escribir cómo se define este conjunto. En este caso tenemos 1,3, 2,4, 3,5, 4,6 como elementos. Y después podemos entender que ese es un conjunto infinito de elementos. Por lo tanto, el conjunto D puede quedar expresado como los valores A, B, que pertenecen a los naturales, cruz naturales, es decir, ambos son elementos de los naturales. ¿Y cuál es la relación que va a haber entre estos dos elementos? Va a ser que B menos A es igual a 2. Entonces, todos los elementos del conjunto de los naturales
que se tomen para A y todos los elementos que se tomen para B deben cumplir esta condición. Es decir, 1,3 la cumple, 2,4 también, 3,5, 4,6 y así hasta el infinito. Por otra parte, tenemos este siguiente ejercicio que dice que los elementos son 1,3, 2,4, 3,5, 4,6, 5,7. Similar a lo que teníamos en el conjunto D. Sin embargo, este conjunto está acotado. Por lo tanto, podemos decir que A, B pertenece a los naturales, cruz naturales, y además que B menos A es igual a 2, que es la misma expresión que teníamos arriba, pero ahora podemos restringir el valor de A. En este caso sería entre 1 y 8. En este caso hay un error porque lo que hay que restringir es el valor de B. El valor de B es el que está entre 1 y 8. Igual se puede restringir el valor de A, pero habría que decir que está entre 1 y 5. O decir que el valor de B está entre 1 y 8. En este caso hay que corregir eso porque no es A, sino B el que estamos restringiendo en este caso al decir entre 1 y 8. Otra forma, también podemos definir directamente un conjunto A como 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego hacer esta misma expresión, decir que A, B pertenece a qué? A A cruz n, es decir, tomo un elemento A del conjunto A y tomo un elemento B del conjunto de los naturales y realizo esta relación, que es B menos A igual 2. Diferentes formas en que uno puede definir un conjunto. Eso sería todo por esta sesión respecto a lógica de predicados que está en el video anterior y a conjuntos que están en este video. Cualquier duda que puedan tener, no olviden escribirla a través del foro o dependiendo cómo se den las cosas ahora, les vamos a indicar dónde pueden hacer también otras consultas a través del correo, por ejemplo. Muchas gracias.